Tenemos 5 acá y 3 más. Alicia y para tomar asiento, mis queridos. Aleluya. Primero, para ser un ministro tengo que tener el llamado de Dios. Amén. La Biblia habla del libro de Efesios que Dios llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores. Amén. Esos son los dones ministeriales que a medida que va pasando el tiempo se va manifestando en los hijos de Dios la inclinación, el llamado, el don. Y los dones ministeriales también van acompañados por los dones espirituales que habla Pablo en 1 Corintios 12. Son 9 dones espirituales que operan también muy fuertemente en los dones ministeriales, en los 5 dones. Pero los dones espirituales también operan en todos los cristianos, que son ciertos los dones de milagros, dones de sanidades, el don de fe especial, lenguas, interpretación de lenguas, profecías. Y así, ¿cierto? Tenemos también el don de palabras de sabiduría, palabras de conocimiento y de don de discernimiento de espíritu, que son los 9 dones que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Amén. Los nuevos ministros, ¿cierto? Ellos han pasado un tiempo largo, ¿cierto? Sirviendo al Señor en diferentes departamentos, ¿cierto? Se graduaron de Rema y fielmente han servido por muchos años, en este caso a la iglesia, a mí, ¿cierto? Ayudándome en todo el servicio. Y obviamente que es cierto que Dios va estableciendo los dones ministeriales dentro de la iglesia para el crecimiento de la obra, porque esa es la idea del don ministerial, no es para jactarse, no es para ponerse sobre, sino que al contrario, es para servir. Amén. Obviamente que hay una responsabilidad, pero hay una unción que está sobre esas personas para enseñar, predicar, corregir y vivir en lo sobrenatural, siendo un ejemplo. Amén. Siendo un ejemplo a la iglesia. Amén. Así que, y yo creo que como Dios ha hablado aquí, hay muchos ministros que Dios va a levantar, que están siendo hoy muchos forjados, ¿cierto? Muchos hoy están siendo moldados para poder recibir ese don, porque ese don ministerial lo envía Dios, Dios lo establece. Dios va estableciendo en el cuerpo de Cristo los diferentes dones ministeriales. Para más información estudie Rema, Ministerio Práctico. Ahí podemos ir más profundamente. Yo quiero que usted trajo su Biblia ahí. Amén. Aleluya. Yo sé que los que fueron a Brasil llegaron alegres, ¿Cuál es el requisito para ir a las conferencias? Ser parte del equipo de trabajo. Amén. Porque obviamente los que están trabajando todo el año necesitan su recompensa, ¿cierto? Y la recompensa obviamente que es ir a la conferencia, obviamente que cada uno se paga el pasaje, pero ya estar allá es un regalo de Dios impagable. Amén. Los que ya fueron, los que fueron por primera vez quieren volver a ir. Bueno, y así vamos a ir siempre agregando más personas a nuestro equipo que va creciendo cada vez más, que vamos conquistando ciudades, naciones. Después vamos a ir con los hermanos de Venezuela, de nuestra iglesia de Venezuela. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Aleluya. Así que, hermanos, tome su Biblia. Yo creo que hoy día Dios nos va a hablar por medio de su palabra, porque Dios y su palabra caminan juntos. Su palabra nos muestra la verdad y nos va amoldando y nos va dando directrices, direcciones, consejos para vivir una vida poderosa. Amén. Tome su Biblia en su mano y diga conmigo: esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que yo soy. Y yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Entonces hoy escucharé la única, la inmutable, la todopoderosa palabra de Dios. Y nunca más yo seré el mismo, porque tú hablarás a mi vida, Señor, por intermedio de tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es un Dios que nos lleva siempre en crecimiento, porque Dios es un Dios de progreso y Dios es un Dios que siempre quiere que vamos creciendo. Por eso la Biblia dice que Dios quiere que vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Y esa palabra perfecto viene de la palabra griega de madurez. No es que vamos a ser perfectos en que nunca vamos a cometer un error ni una falla,
porque aún estamos en este cuerpo y muchas veces vamos a equivocarnos. Entonces esa perfección no se trata de ser perfecto y no cometer ningún error, sino que ser perfecto, como dice la Biblia, es ser maduro. Obviamente que vamos a ir madurando en el crecimiento espiritual. Esa madurez espiritual va a ir siendo acrecentada, aumentada en nuestra vida a medida que vamos practicando la palabra. A medida que nosotros vamos conociendo de la palabra y la vamos poniendo en práctica, eso va a traer un crecimiento que uno no necesita decir, tengo que crecer, tengo que crecer, tengo que crecer. Usted naturalmente va a ir creciendo, es igual que un crecimiento cuando usted alimenta al bebé con leche, le empieza después a dar los colados, y el niño comienza a crecer sin que usted le diga, crece, crece, crece. El niño va a crecer porque se está alimentando y naturalmente va a ir creciendo. Amén. Después ya empieza a ir al colegio y empieza usted a enseñarle a obedecer, le empieza usted a decir lo que tiene que hacer, usted le empieza a decir lo que tiene que cambiar, usted le empieza a ayudar al crecimiento. Y ahí el crecimiento empieza a hacer el cambio, empieza a haber un cambio de mentalidad. El cambio y el crecimiento está relacionado por nuestro cambio de mente. Diga, cambio de mente. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nuestro espíritu fue el que nació de nuevo. Jesús dijo, es necesario nacer del espíritu. Entonces el espíritu nació de nuevo, pero nuestra mente, nuestra alma, no fue cambiada, no fue renovada. Yo quiero hoy día que aprendamos algo, porque muchas veces no hay claridad respecto de la palabra arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Hoy día vamos a estudiar de la palabra arrepentimiento en relación a lo que habla la Biblia de la palabra arrepentimiento, y creo que nos va a direccionar y nos va a enseñar esta palabra de hoy, y vamos a entender muchas cosas, y a lo mejor algunos de ustedes va a entender por qué su vida aún está estancada y por qué su vida aún no está siendo bendecida como debiera ser ya con todos estos años de creyente en la iglesia. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra arrepentimiento, Jesús, Juan Bautista, siempre que vemos las primeras palabras de Juan Bautista, comenzó a hablar sobre arrepentimiento. Nosotros observamos en el libro, vamos al libro de Mateo, capítulo número 3, versículo número 2. Juan el Bautista comenzó su predicación diciendo, arrepentíos. Aleluya. Yo quiero que usted entienda que lo que nosotros vamos a estudiar son cosas que son elementales, que son necesarias para que nosotros podamos crecer. Y cuando hablo de elementales, nosotros en los discipulados que hacemos acá en la iglesia, que son los días domingos a las 4 de la tarde, tocamos cosas elementales, doctrinas básicas que nos van a traer una base sólida para poder construir el edificio. Amén. Por eso es importante que usted, para poder crecer fuerte y sano, es necesario que usted venga al discipulado. Ahora, obviamente que si usted ya está estudiando Rema, el Rema ya tiene todo. Amén. Pero si usted no está estudiando Rema, usted tiene que ser discipulado para que usted vaya estableciendo su vida en bases concretas, en fundamentos claros. De hecho, cuando vamos a ir a Mateo, pero antes quiero que abran su Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos 6, 1. Vamos a ver que lo que nosotros vamos a estudiar hoy día de arrepentimiento son bases de nuestro crecimiento como cristiano. Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa palabra perfección es lo que le hablaba yo de madurez. Vamos adelante a la madurez. Dios nos quiere maduros. Y obviamente que para madurar necesitamos conocimiento. Y cuando tenemos conocimiento tenemos que practicarlo.
Amén. La madurez viene por el conocimiento. Y obviamente que la práctica del conocimiento va a traer madurez. Y eso uno lo ve en los niños que van al colegio. Empiezan a ir primero, segundo, tercero, cuarto, básico, y a medida que van pasando los cursos, el nivel de enseñanza va siendo más profundo. Y eso va trayendo que el niño sea más maduro. En las cosas espirituales es lo mismo. A medida que vamos practicando, Dios nos va llevando a diferentes niveles de crecimiento, como el nivel que están los niños hoy, que ellos ahora son ministros licenciados. Ellos han pasado por un crecimiento. Han pasado por etapas de fidelidad, de permanecer firme, de practicar la palabra. Han pasado dificultades, han salido adelante practicando la palabra. Y obviamente que eso va trayendo crecimiento y eso va trayendo también honra. ¿Están acá? Entonces, chicos, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Aquí está hablando de las doctrinas básicas que nosotros tenemos que ir aprendiendo: arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son bases que tenemos que tenerlas bien claras para que nosotros podamos ir construyendo nuestra vida en bases sólidas. A mí me gusta leer en este mismo capítulo la nueva traducción viviente, la NTV, la versión NTV. La versión NTV del verso 1 dice así: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante. Diga conmigo, sigamos adelante. Hasta, mira, aquí ocupa la palabra maduros, hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Aquí ocupa la palabra maduro, no ya perfección. ¿Se fijan por qué es maduro al final la palabra? No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes fundaciones acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Entonces, arrepentimiento. Nuevamente ahí estamos viendo arrepentimiento de las malas acciones. Entonces, eso es lo que quiero hoy día traer a luz de la palabra arrepentimiento, que es parte de las doctrinas básicas, elementales, pero que muchas veces no están tan claras, y eso mismo nos impide avanzar y crecer, y no entendemos el por qué no podemos ir más adelante, por qué no podemos avanzar. Obviamente porque para ir adelante, para ir creciendo, necesitamos entender claras las verdades elementales. ¿Están acá? Amén. Considerando eso, ahora vamos a ver cómo la primera predicación de Juan Bautista habla de la palabra arrepentimiento. Ahora, la palabra arrepentimiento que vemos en Hebreos capítulo 6, versículo 1, y la palabra arrepentimiento que usa Lucas y la que usa Jesús, que lo vamos a estudiar, es la palabra griega metanoia o metaneo. La palabra metanoia o metaneo, que es la que usa el apóstol que escribió el libro de Hebreos, y el apóstol Mateo, ¿cierto?, que escribió lo que habló Juan Bautista, lo que habló Jesús, ellos ocupan la misma palabra griega. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y esa es la palabra original de la Biblia para escribir la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento, entonces, la palabra griega metanoia o metaneo. ¿Qué significa metanoia o metaneo? De hecho, los que han venido al taller de metanoia los días sábados, que el próximo sábado venga, en la última, ¿cierto? Y siempre Dios deja lo mejor para el final, ¿cierto? Entonces, venga este sábado a metanoia, a la clase de la última clase, a las 6 de la tarde. Está compuesta por dos palabras, una palabra compuesta, meta y noia, o neo. Esa palabra meta está hablando de cambio. Meta es cambio. Diga conmigo, cambio. Y noia o neo es la palabra, está hablando de la mente. Entonces, metanoia o metaneo es cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de vida. Entonces, cuando habla el apóstol Mateos, escribe, ¿cierto?, lo que habla Juan Bautista,
dice lo siguiente, y diciendo, Mateo capítulo 3, versículo 2 dice, y diciendo arrepentíos, metanoia o metaneo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí cuando Juan el Bautista está hablando esta palabra metanoia, está hablando de cambio de mente. ¡Hey, judíos! Porque aquí le hablaba a los judíos. Judíos tienen que cambiar su mentalidad. La metanoia es cambio de dirección. Tú vas en una dirección y ahora tú tienes que ir en otra dirección. Es cambio de dirección, completo, una transformación, un cambio completo de pensamiento. ¿Amén? Jesús lo primero que comenzó a predicar cuando empieza su ministerio en el libro de Mateo, el otro capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos, otra vez usando la misma palabra griega metanoia. Amén. Esa palabra, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús le estaba diciendo, tienen que cambiar su manera de pensar, tienen que cambiar su vida, tienen que ahora hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Entonces esa palabra arrepentimiento es una palabra que ya vemos que es usada como doctrina elemental, base, cimiento, y son las primeras palabras que usa Juan Bautista en su ministerio, y son las primeras palabras que usa Jesús en su ministerio. Arrepentimiento, metanoia, cambio de pensamiento, cambio de actitud. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra y comenzamos a ver los primeros apóstoles comenzaron a predicar la palabra de Dios, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, después del día de Pentecostés, ocurre un milagro tremendo, ¿cierto? Pedro predica la palabra y 3.000 se convierten. Pero antes que venga el convertimiento, antes que esos 3.000 nazcan de nuevo, ocurre algo glorioso. Comienza también Pedro a hablar de arrepentimiento. Y cuando le habla de arrepentimiento a los judíos dice que quedaron compungidos. Cuando Pedro comienza a mostrarles que al que habían asesinado, que al que habían matado era el Mesías, que era realmente el que hablaban los profetas, eran los que hablaban toda la ley, todo el Antiguo Testamento, del que hablaba era del que ellos habían matado. Dice la Biblia que ellos se compungieron. Cuando hay un arrepentimiento tiene que haber un dolor, tiene que haber algo que te hace sentir equivocado. Y eso es importante en un arrepentimiento, porque cuando hay un arrepentimiento va a haber un dolor de hacer algo errado, de que yo hice algo equivocado, pero tiene que haber un compungimiento. Y eso cuando nosotros leemos en Hechos, capítulo número 2, versículos 37 y 38, el arrepentimiento cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, esa persona muchas veces llega con ese sentimiento de que se ha equivocado, de que ha hecho cosas erradas, de que su vida necesita un cambio profundo. Y hay un dolor, está arrepentido de muchas cosas que está haciendo en su vida, sabe que lo que está haciendo no está bien, y hay un compungimiento, hay un dolor en su corazón. Yo no estoy bien, yo no estoy haciendo las cosas bien. No sé a usted, pero a mí me pasó eso cuando recibí a Jesús como Señor y Salvador a los 22 años. Yo sentía que mi vida no estaba bien, que no estaba haciendo las cosas bien, y eso me tenía triste, me tenía con un dolor, hasta que alguien me mostró que yo podía cambiar mi vida a través de Jesús. Y en ese arrepentimiento decidí ahora hacer toda mi vida diferente. Lo que hacía antes ya no lo hice más y comencé una nueva vida. Eso es arrepentimiento. Cambiar de vida, hacer todo diferente. O si no, vamos a ver lo que no es arrepentimiento, que parece arrepentimiento. Amén. Le dije que viera en Hechos capítulo 2, versículo 37 y versículo 38. Es importante entender esta palabra de arrepentimiento,
Porque si no entendemos esto, nunca vamos a progresar e ir adelante. Que es lo que Dios quiere, ir adelante, ir avanzando, no quedándonos ahí detenidos. Dios no le gusta que la gente no progrese. Por eso Dios de prosperidad, Dios que nos da en abundancia, Él es el que nos lleva siempre de crecimiento en crecimiento. Él es un papá que desea que sus hijos crezcan y avancen y prosperen. Y el papá sabe cuando el hijo no está haciendo algo bien que le impide crecer. El papá sabe lo que le está impidiendo crecer. Y el papá le dice, esto es lo que tú tienes que cambiar para crecer. Y hasta que el hijo no lo haga, no va a crecer. ¿Están acá? Fíjense que en el contexto de Hechos capítulo 2, versículo 37-38, parte del versículo 1, ¿cierto? Hechos 2, parte del versículo 1. Ahora estamos en el 36-37, o sea, pasaron varios versículos en el camino. Y en ese camino de los versículos vemos que el Espíritu Santo descendió, vinieron las lenguas de fuego, y comenzó Pedro a predicar la palabra, le mostró que Jesús era el Mesías, y la gente que estaba reunida, agolpada ahí en el templo, escuchando a Pedro, se compujo al escuchar que al que habían matado, al que habían dicho mátenlo, crucifíquenlo, ese era el Rey de la Gloria, ese era el Mesías. Ese era al que habían hablado los profetas. Entonces, los que habían sido perseguidores de repente se dan cuenta, porque el Espíritu Santo es el que trae arrepentimiento. Y el Espíritu Santo ya estaba ahí, el Espíritu Santo realmente los convenció con la predicación de Pedro, que estaba su vida, que habían hecho algo errado. ¿Están acá? Amén. Y en ese momento que cayeron en sí, que los ojos del entendimiento de ellos fueron abiertos a la verdad, dijeron, ¿y ahora qué hicimos esta embarrada? ¿Qué hicimos este pecado? Que matamos al Hijo de Dios, al Mesías, ¿y ahora qué? Entonces ahí, en ese contexto, en el versículo 37, dice, al oír esto fue a Pedro, que lo oyeron todo ese rato predicando. Al oír esto, ¿a quién oyeron? A Pedro. Todo el rato oyeron a Pedro. Se compungieron. Diga, se compungieron. La palabra griega que usa el apóstol Lucas, porque Lucas fue el que escribió Hechos, la palabra griega que usó para la palabra compungir es la palabra katanuso. Esa palabra katanuso significa perforar a fondo, un pinchazo, una puñalada. Esa fue la palabra que expresó compungimiento. Ellos, cuando oyeron que habían matado al Rey de la Gloria, cuando Pedro da ese mensaje, ellos se compungieron, les vino un punzazo, un dolor, es como un apuñalamiento. Esa misma palabra katanuso la ocupa el apóstol Juan cuando habla de que Jesús, cuando dice que fue con la lanza clavado, ¿cierto?, en el costado de Jesús, ese punzazo que recibió Jesús, es la misma palabra griega que usó ahí el apóstol Lucas, hablando de herida, hablando de punzazo. Entonces, cuando se compungieron, vino como un dolor. Cuando hay un arrepentimiento, tiene que haber un dolor, tiene que sentirse uno con una herida, algo está mal. Hice algo malo, maté a esta persona, maté a Jesús. Una persona cuando está arrepentida, cuando no sé, se da cuenta que a lo mejor adulteró, que mintió, que mató, que robó, que hizo algo malo contra alguien que amaba. Cuando hay un arrepentimiento viene un dolor. Un arrepentimiento genuino trae un dolor. Trae un compungimiento, como una puñalada, como un punzamiento. ¿Están acá? Amén. Eso fue lo que sintieron los 3.000. Porque después de eso se convirtieron. Porque antes del convertimiento, antes de nacer de nuevo, vino un arrepentimiento, un compungimiento, un dolor. Yo lo hice equivocado, ¿qué tengo que hacer ahora? Y ahí Pedro le dice, lo que ustedes tienen que hacer ahora es creer que Jesús es el Señor.
que creen que Jesús es el Señor que murió por ustedes y el Señor les va a dar una nueva vida, nada más que eso. Y ahora van a tener que seguirlo y no perseguirlo. Ahora van a tener que predicar y predicar el Evangelio a toda criatura, al que ustedes persiguieron, al que ustedes mataron. Ahora van a tener que predicar de Él. Ahora van a tener que hablar de Él. ¿Se está entendiendo lo que es arrepentimiento? Amén. Entonces, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro, porque Pedro había dado el discurso, y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos, metanoia. Esa es la palabra que usa el apóstol Pedro para hablar de arrepentimiento. Dice: arrepentíos, metanoia. La misma palabra que usamos en Hebreos capítulo 6, versículo 1, la misma palabra que usó Juan el Bautista, la misma palabra que usó Jesús en el inicio del ministerio, es la misma palabra que usa Pedro, metanoia, arrepentíos. Cambia ahora. Tú perseguías al Mesías, ahora tienes que cambiar y no perseguirlo. Ahora el que tú creías que era el diablo, ahora es el Señor. Ahora el que tú perseguías, ahora debes hacer el que tú predicas. ¿Están acá? Amén. Eso es arrepentimiento. Aleluya. Cuando una persona realmente está arrepentida de un error, esa persona le va a doler, va a sentir dolor, va a sentir tristeza. Defraudé a mi familia, defraudé a mi papá, defraudé a mis hijos, defraudé a los que creyeron en mí. Entonces, ¿qué hace el arrepentimiento? Cambia, nunca más lo quiere hacer y no desea hacerlo y hace todo para no volver a hacerlo. Porque cambia, porque es un cambio completo. Arrepentimiento es un cambio completo. Yo iba por una línea y ahora voy para otro lugar. Las cosas cerradas que yo hacía, yo sé que estaban mal, ahora no las quiero hacer más y decido hacer lo correcto. Cuando no hay arrepentimiento en nuestra vida, no va a haber crecimiento. No, yo quiero seguir al Señor, pero igual yo quiero seguir haciendo estos pecaditos que tengo aquí. Hermano, Dios respeta, pero no va a haber crecimiento. No vas a poder ir a los niveles que Dios tiene para ti. Porque para que haya crecimiento, primero tiene que haber arrepentimiento. Amén. Para que tú vayas adelante, tiene que haber arrepentimiento. Amén. Si yo sigo haciendo lo mismo que yo sé que a Dios no le agrada, no va a haber avance, no va a haber crecimiento, no va a haber promoción, no va a haber dones, no va a haber ministerio, no va a haber abundancia, no va a haber paz, no va a haber alegría, no lo va a haber. Hasta que haya arrepentimiento, hasta que haya un cambio de dirección, que yo entiendo que eso está errado. Cuando entiendo que eso está equivocado, me trajo dolor, me trajo sufrimiento, sentí esa puñalada, estoy equivocado, no está bien, ese es un dolor correcto. Pero después que viene el dolor, yo digo: ¿y ahora qué hago? Y el Señor dice: ahora cambia, obedece a mi palabra, arrepiéntete ahora y yo estoy listo para perdonarte, para darte otra oportunidad y avanzar contigo. Aleluya. El arrepentimiento es como el esposo que engaña a la esposa. Puede el arrepentimiento correcto, la metanoia, es decir: reconozco y no lo voy a hacer más, y nunca más busca acercarse a esa mujer. Nunca borra el WhatsApp, borra el Facebook, borra todo donde puede haber una tentación que lo pueda hacer caer. Hay un cambio completo. Eso es arrepentimiento. Porque vamos a ver lo que es remordimiento, que parece arrepentimiento, que parece que está arrepentido y la persona llora, puede llorar, gastarse todo el confort, pero pasa una semana y hace exactamente lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso se llama remordimiento. Y saben que en la Biblia, y es tan parecido que cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a leer Judas, dice: Judas se arrepintió. Pero cuando vamos a leer esa palabra arrepentimiento de Judas, no usa
los escritores no usan metanoia. Leemos arrepentimiento en el español. ¿Por qué? Porque si hubiera sido metanoia lo de Judas, hubiese sido un arrepentimiento correcto. Vamos a ver cuál es el arrepentimiento correcto que lo acabamos de hablar, y el arrepentimiento que no es arrepentimiento, que parece arrepentimiento. ¿Están aprendiendo algo? Amén. Vamos a ver lo que pasó con Judas para comprender más sobre el verdadero arrepentimiento. Aleluya. Mateo capítulo 27. Es muy importante esta enseñanza de hoy día. Muchas veces aprendemos, ¿cierto? Y es bueno, nos estimulamos a la fe, a crecer, a correr y a avanzar. Pero necesitamos también estas anclas, estos cimientos, estos fundamentos para poder salir adelante. Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. En todas las partes que hablamos de arrepentimiento, en Hebreos capítulo 6, de las doctrinas básicas, de la predicación de Juan el Bautista, de la predicación de Jesús, de la predicación de Pedro, cada vez que hablamos de la palabra arrepentido, hablamos de la palabra metanoia. Pero cuando habla de Judas, cuando habla del arrepentimiento de Judas, habla de la palabra griega metameiomai. Diga conmigo, metameiomai. Por ahí. Pero ¿sabe que la palabra metameiomai que usó Mateos, él usó esto y lo define así: es preocuparse, es arrepentirse de algo de uno mismo, por algo propio, personal. Habla de una persona que tiene un sentimiento de culpa y condenación, mas no de cambio. ¿Cuál fue el sentimiento de Judas? Porque Judas tuvo un arrepentimiento, pero no de metanoia. Él sabe cuál fue el arrepentimiento de Judas. Me equivoqué, pero ya no voy a poder ser parte del equipo de Jesús. O sea, la sensación de Judas era personal, propia. Ahora yo me perjudiqué, pero él no estaba viendo que él había entregado a Jesús, no estaba arrepentido de lo que había sucedido con Jesús. Él no estaba diciendo, hoy todo lo que está pasando Jesús, oh, el sufrimiento que yo le hice pasar a Jesús, oh, yo lo entregué como un malhechor. No estaba pensando en sí mismo. Ahora ya no voy a poder ser parte del equipo de Jesús. Ahora yo no voy a poder estar en el lugar que debía haber estado. Ese es un arrepentimiento que no genera cambio, es algo personal, algo propio. Me equivoqué, me perjudiqué yo mismo, pero no estoy buscando aceptar o cambiar diciendo, pero no voy a ir a buscar a Jesús, voy a estar ahí cuando esté ahí en la cruz, voy a estar abajo esperando diciendo, perdóname. Aleluya. ¿Están acá? Amén. Pedro se arrepintió después que lo negó. ¿Por qué? Porque Pedro estaba ahí cuando Jesús resucita. Estaba en la casa con los hermanos, con todo esperando. Estaban escondidos.
Y al primero que manda Jesús a avísale a Pedro que resucita, el primero que le avísale a Pedro. Pedro estaba triste, pero una tristeza de arrepentimiento. Yo creo que Pedro estaba diciendo: yo nunca más lo voy a negar, nunca más, aunque me peguen, aunque me apaleen. Tanto que Pedro pidió que lo crucificaran al revés. Cuando Jesús se acerca a Pedro, le dice 3 veces a Pedro después que resucita: Pedro, apacienta a mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Tuvo 3 veces, le pregunta Jesús a Pedro: ¿me amas? Sí, te amo. 3 veces, así como 3 veces lo negó, 3 veces tuvo la oportunidad de decirle: te amo, Señor, yo voy a apacentar la oveja. Y Pedro se transformó en uno de los 3 líderes más grandes de la iglesia de Jerusalén, de la primera iglesia, que comenzó fundada por él con los 3.120. Porque eran 120 que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y ese mismo día se convirtieron en 3.000. La iglesia de 3.120 comenzó a ser liderada por Pedro, Juan y Santiago. Cuando hay arrepentimiento, metanoia, hay crecimiento, Dios perdona y Dios te lleva a niveles altos. Pedro recibió crecimiento, avance, porque en él hubo arrepentimiento, metanoia. Pero Judas no tuvo metanoia, Judas tuvo metamelloma. Una culpa, me siento culpable, pero no voy a cambiar. Me siento culpable, pero él era el que le robaba en el alfolí, el que le robaba en la alzaba, que andaba Jesús con dinero en las ofrendas que le daban. ¿Quién le robaba? Judas, dice la Biblia. Porque si usted no sabía, Judas era el tesorero. Judas era el tesorero de Jesús y le robaba. Cuando leemos la historia de la mujer que tiró el perfume de alabastro sobre los pies de Jesús y le lavó los pies a esa mujer con su pelo y le perfumó los pies a Jesús. ¿Y quién es el que se enoja ahí cuando se enoja? Judas. Se molesta. ¿Por qué, Señor? Ese perfume es carísimo. Ese perfume, no sé cuántos denarios dijo que valía, pero equivalían a un año de sueldo. A un año de sueldo. Mejor hubiéramos vendido ese perfume y hubiéramos dado el dinero a los pobres. Y la Biblia dice que él dijo eso porque él le robaba. Entonces, si cobrábamos esa plata, la entraba aquí y salía aquí. Porque decía, porque él le robaba. Por eso él quería tanta plata que le tiró en el piso ahí. Porque en él no había un arrepentimiento. En él había remordimiento, culpas. Pero no había cambios. Para que tú crezcas, tiene que haber arrepentimiento del pecado. Arrepentimiento de lo que estás haciendo equivocado. Cada uno de nosotros que conocemos la palabra sabemos lo que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Estamos clarísimos. Pero para que haya crecimiento, entonces, si yo lo tengo claro, tengo que arrepentirme de eso, o sea, cambiar. Y obviamente que van a venir tiempos de refrigerio, de avances. Amén. Pero si no, hermano, no vas a estar siempre en esa posición y después vas a terminar quejándote. Ay, mira el hermano cómo está avanzando, cómo está prosperando, y él lleva menos años que yo en la iglesia. ¿Y yo por qué? Porque en él hubo arrepentimiento, un cambio, y en ti solo culpa, remordimiento. Aleluya. Hay gente que solo aparece cuando hay una conferencia, y en esa conferencia dice: ya, hermano, ¿quién quiere venir al Señor arrepentido? Llega esa persona que viene una vez al año a la pura conferencia, llega y llora y llora y llora, y como que se arrepiente y llora y no se ve más. Después aparece el otro año en la conferencia y nuevamente quiere recibir perdón, y llega y llora y llora y llora, y esa persona no tiene arrepentimiento, tiene solo lloriqueo. Llora y no hay cambio. Porque después vuelve a la casa y sigue haciendo lo mismo. Le sigue pegando a la esposa, le sigue robando en la empresa.
¿Se entiende? Amén. No, pues hermano, si nosotros vamos a crecer, por eso son los cimientos básicos. Si vamos a crecer, arrepintamos. Cambiemos. Y no tratemos de justificar nuestra mala conducta. Amén. Es que Señor, tú sabes por qué lo hago. Los jóvenes que están contaminados con este mundo, porque las cosas que en el mundo hay, que parecen normales, pero que no son normales de acuerdo a la palabra, no pueden ser normales aquí en la iglesia. Amén. O sea, dos hermanos que están de novio no pueden estar teniendo relaciones sexuales para mostrarle, porque tienen relaciones sexuales como el mundo, tienes que darme la prueba de amor. Demuéstrame que me amas. Entrégame tu cuerpo. ¿Cómo el cristiano le va a decir eso a la hermana? Muéstrame tu amor. Entrégame tu cuerpo. Eso está errado, hermano. Aunque para el mundo eso es normal. Es anormal que dos pololeen afuera y no tengan sexo. La mujer va a creer que el tipo es gay. Soy gay, ¿cómo no vas a querer acostarte conmigo? Entonces hasta por ser varonil, ser hombre, tiene sexo. Porque así es el mundo. Pero no podemos nosotros traer esas cosas a la iglesia como que fuera normal. Por eso que los de afuera llegan a la iglesia tienen que arrepentirse, hermano. Tienen que cambiar. Entonces son las bases para el crecimiento y el arrepentimiento de obras muertas. Obras incorrectas. Si nosotros hacemos esos cambios, obviamente que Dios nos va a llevar a otros niveles, hermano, porque para ir adelante lo básico es arrepentimiento. Lo básico. Si cuando estaba en el mundo me gustaba ser copuchento, mentiroso, hablar mal de la gente, juntarme con la vecina en la esquina y descuerar al vecino. Si me gustaba hacer eso, ahora ya no, me arrepentí. Ahora cuando veo a la vecina digo, hola vecina, gloria a Dios, la bendigo. Cambio. Iba para la vecina, ahora voy para el supermercado. Y cuando llegaba la cajera y se acercaba a la cajera, decía, hola vecina, ¿cómo estás? Oye, ¿supo lo que pasó con la vecina? Entonces ahora usted se cambia de cajera, habla con la cajera que no es cabonera, y pasa por esa. Y la de iglesia. Voy a apurar. Esto es arrepentimiento. Cuando me está llamando ese tipo, me está mandando un WhatsApp, ¿y este tipo quién es? No es ni cristiano y quiere juntarse conmigo. No una ensayugo desiguales, ¿qué voy a estar haciendo yo? Le voy a dar, va a querer darme un beso y obviamente que va a querer mi cuerpo. Obvio, si es del mundo, va a querer ¿qué? ¿Qué? Aleluya. Y usted ahí ingenuamente, voy a orar para que se convierta. Hay hermanos que quieren, hermanos que quieren ser ingenuos. Pero ¿qué dice Dios? Arrepiéntete. Arrepiéntete, porque ese hombre o esa mujer que no crea en el Señor, ¿qué va a querer? Ay, es que me siento amada, es que yo me siento sola y ahora me siento que me mira, que me encuentra linda, que me llama, que se preocupa por mí. Ya, y por eso usted va ahora a descuidar su salvación y su vida espiritual con Dios. Va a descuidar su testimonio. ¿Qué van a decir su hijo, su familia? Mira la Carolina ahora cómo anda con el hermanito. ¿Eh? Porque nosotros tenemos que estar arrepentidos de las cosas erradas, hermano. Para ser un cristiano de avance, de crecimiento, tiene que haber arrepentimiento.
Tenemos que tener clarito lo que es correcto, lo que es incorrecto, y cuando sabemos que lo es incorrecto, decir, ¡ey! Arrepentido estoy, ahora vamos hacia acá. Ya no hacia acá. Si no hay eso, hermano, eso es lo básico. Partimos hablando que eso es lo elemental del cristiano. Cuando Dios nos confronta con las cosas que están equivocadas, hermano, y arrepentimiento, a medida que vamos creciendo, vamos a vivir siempre teniendo que arrepentirnos. Amén. Porque a medida que vamos madurando, uy, eso que hacía estaba mal. Y en la misma prédica uno muchas veces está, uy, eso estuvo mal. Ya, no lo hago más, arrepentimiento. Siempre vamos a estar en ese progreso. Hay un arrepentimiento inicial, pero eso no quiere decir que no van a haber arrepentimientos continuos. Hay un arrepentimiento inicial que cuando nos damos cuenta que necesitamos de Dios, que estamos súper mal. Amén. Y recibimos a Jesús como Señor y Salvador y las cosas cambian. Lo que nos gustaba hacer ahora ya no lo hacemos porque sabemos que está mal. ¿Están acá? Amén. Entonces ese arrepentimiento que viene del principio, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, cambiamos nuestra vida completamente. Estábamos en Egipto en pecado y ahora estamos en la Canaán, en la tierra prometida. Eso. Pero cuando estamos aquí ya en esta nueva vida, van a haber muchas cosas que vamos a ser enseñados. Y vamos a tener que mejorar, cambiar, arrepentirnos. Aleluya. Ahora tenemos que entender que ese arrepentimiento no tiene que ser remordimiento. Y lo voy a volver a repetir, lo que vivió Judas, ese remordimiento, esa culpa, no generó cambios. Amén. Tú no sacas nada con hacer algo equivocado y lloras igual y pides perdón, ya la semana ya está en la misma. Es la misma historia. Amén. Cuando tú estás arrepentido de un cambio de mentalidad, tú te das cuenta, tú sabes que estás mal y tú dices, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero cuando hay remordimiento, tú lloraste, sí, me equivoqué, te hice sufrir, fui malo. Pero después ya al otro día ya estás pensando en el pecado, ¿no? Y le está dando vuelta hoy, si va, sería bueno. Remordimiento. Cuando hay arrepentimiento hay que ser radical. Yo he visto matrimonios siendo restaurados de adulterio, pero ese hombre o esa mujer dijeron, cerré el Facebook, cerré el Instagram, cerré todo, correo, le pasé las claves, yo realmente estoy arrepentido. Y sabes que ahí la gracia viene para el hombre y la mujer que fue engañado, ya yo te voy a dar una oportunidad. No es fácil para el otro. Pero el arrepentimiento vino porque decidió cortar todo. Y no dejar a ver, igual yo tengo que hablar una vez porque yo le pagué una cuota, le saqué un crédito. Y tengo que juntarme para pasarle la plata de la cuota. Y en esa pasada de la plata de la cuota, el otro dice gracias. Y va a volver a lo mismo. Cuando hay arrepentimiento, hermano, usted va y le va a pasar la plata porque por último le va a pagar la plata que usted le sacó. Toma, ahí está la plata. Chao. Chao. Porque un cristiano, hasta arrepentido, va a actuar bien con el que hizo una cosa rara. Toma, ahí está la plata, yo no quiero más de ti. Es que, ¿por qué? O no, mi esposa ya me perdonó, me equivoqué, estoy arrepentido. Chao. Cambia de teléfono, cambia todo. Amén. Y por último, si la tipa después lo persigue, la esposa va a saber. Oh, yo sé que tú ya dejaste esto.
Mosquera todavía no termina. Arrepentimiento es cambio. Cambio de esto. Amén. Los pololos, ay, cayeron en fornicación y lloraron. Uno allá llorando, otro acá llorando. Señor, perdónanos, perdónanos. No nos vamos a juntar más solos en la casa y no nos vamos a besar así apasionados, porque nos besamos apasionados y se nos empieza a calentar el cuerpo. Listo. Porque los besos va a hacer que se le caliente el cuerpo. Estamos adultos, ¿no? Amén. ¿Están acá? Amén. Entonces, mi querido, ¿usted qué va a hacer? Ahí nomás. Ahí nomás. Vamos de la mano, vamos al cine, vamos a algo público, que no nos den las ganas de besarnos, porque tú sabes lo que ya nos pasó. Eso es arrepentimiento. Amén. Amén. Pero cuando no hay arrepentimiento y remordimiento, y le dice, ya, vamos al auto de nuevo. No, ya, bueno, vamos. No hubo arrepentimiento, hubo remordimiento. Se lloró, se quejó, y más, pero ya la otra escena ya está en el auto de nuevo. Y ahí el diablo viene nuevamente a la mente. Fue rico. Y ahí, puf. ¿Están acá? Cuando hay arrepentimiento, que el que habla la Biblia, hay cambio. Hay un cambio radical. Que nos cuidamos de nosotros mismos. Y para eso tenemos el Espíritu Santo que nos dio dominio propio. Porque en esto dice la palabra que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio espíritu de amor, poder y dominio propio. Dominio propio. Tenemos al mayor adentro para dominar la carne. Pero nosotros tenemos que entender que en ese arrepentimiento hay límites. Y yo no debo pasar los límites, porque voy a entrar en el remordimiento nomás. Y hay gente que vive toda su vida culpada, con remordimiento, todo el tiempo se culpa, vive con la culpa, pero no cambia. Sabe que está mal y se culpa, estoy mal, tiene el arrepentimiento de Judas, pero no cambia. Sé que tengo que hacer eso, pastor, y no lo hago. Culpa, llore, y sé que tengo que hacer. ¿Y por qué no lo hace? Que no sé, no lo quiere hacer nomás, no está arrepentida. Quiere seguir haciendo eso. Porque arrepentimiento es radical. Cambio de mente, cambio de camino. Sé lo que me va a traer pecado y obviamente que eso lo desecho. Y eso nos va a llevar adelante. Eso nos va a llevar a crecimiento. Y Dios nos dio la capacidad para hacerlo. Si esto no es una cosa que no se puede porque la Biblia dice que se puede. Amén. Porque dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Ahora nuestra vida tiene que tener esa vida de arrepentimiento. O sea, de cambio. De entender que eso me va a llevar a la destrucción. Y si yo soy inteligente, porque hermano, yo tengo que, cuando yo sirvo a Dios, mi blanco es Dios. O sea, lo que yo quiero más hacer es agradar a Dios. Porque de ahí parte el arrepentimiento genuino, viene de querer agradar a Dios. Señor, yo hago esto, yo no estaba haciendo esto, ahora lo voy a hacer. Hay un arrepentimiento porque yo te quiero agradar a ti. Porque yo quiero agradar lo que tú dices. Yo quiero cumplir tu palabra. Yo te amo, Señor. Por eso yo eso que hacía no lo voy a hacer más, porque a ti no te agrada, y porque a ti no te agrada yo lo voy a hacer correcto. Me voy a alejar de esas amistades que me llevan al pecado. Me voy a alejar de esas revistas que me llevan al pecado,
de esas películas que me llevan al pecado, de esos juegos que me llevan al pecado, de esas conversaciones que me llevan al pecado. Señor, yo voy a alejarme de todo eso, porque yo te amo, yo quiero hacerlo bien, y yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero ser obediente, yo quiero cumplir el propósito, yo quiero hacer todo lo que tú me llamaste a hacer, yo quiero ser aquella persona que va a cambiar generaciones, que va a influenciar multitudes, que va a ver de tu gloria. Yo no quiero llegar a un viejito con un bastón y darme cuenta que nunca hice lo que tú me dijiste que hiciera, y después que ya estoy viejito y no tengo fuerza, darme cuenta que ya es tarde. No quiero que me pase eso, Señor. Yo decido hoy hacer tu voluntad, decido hoy practicar tu palabra, decido hoy dejar lo que no me conviene, decido hoy hacer lo que tú ya me has dicho mucho tiempo que debo hacer y no lo he hecho. Decido hoy, Señor, ya basta. Yo no quiero quedarme estancado, yo quiero avanzar, yo quiero cumplir el propósito, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer cosas grandes. Yo no quiero ser un viejo arrepentido que nunca he culpado porque nunca hice lo que tenía que hacer. Yo ya quiero hacer lo correcto. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Aleluya. Cuando estamos en esa posición, hermanos, prepárese para ir a las ligas mayores. Prepárese para ir a las ligas mayores. Prepárese para resucitar muertos, para conquistar ciudades, naciones, para ser establecido en dones ministeriales, para crecer en prosperidad financiera, para vivir en sanidad, para vivir los días más gloriosos de su vida. Prepárese, porque en esa posición usted va a ser levantado y usted va a ser llevado a niveles gloriosos, poderosos. Usted va a ser llevado a lo alto. Él nos va a exaltar, Él nos va a levantar cuando vivimos una vida correcta ante sus ojos. Él conoce nuestra vida y no podemos ocultarnos de Él. Él conoce lo que pensamos, lo que hablamos, lo que deseamos. Él conoce todo y Él quiere que nosotros vivamos para Él. No es culpable Él de nuestro fracaso y de nuestras imposibilidades. Él no es culpable. Él es el que nos dice: cambia, arrepiéntete, porque yo tengo grandes cosas para ti. Aleluya. No dejes que nada robe tu galardón, que nadie robe tu galardón. No dejes que nadie robe tu galardón. Haz lo que tienes que hacer y punto. Haz lo que tienes que hacer y punto. No quieras agradar al hombre, porque no vas a poder agradar a toda la gente. Decide agradar a Dios. A muchos vas a agradar y muchos no vas a agradar. No importa. Decide agradar a Dios. A Él hay que agradar primero que todo. Y los que aman a Dios vas a agradarlo a ellos también. Y los que no aman a Dios les vas a desagradar. Aleluya. Obvio. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Aprendió algo hoy día? Aleluya. Aleluya. Son predicaciones, hermanos, que ajustan nuestra vida. Que nos muestran dónde está esa piedra que nos impide crecer. Y cuando la hallamos, tírela de su camino. Y corra. Porque nadie va a correr con una piedra dentro del zapato. Porque vas a correr y te va a salir y no vas a poder seguir corriendo. Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, versículo 1: despojémonos. Vamos a terminar con ese versículo. ¿Quiere usted correr con fuerza? Hebreos 12, 1. Aleluya. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para correr esa carrera por delante, hermano, hay que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia.
El pecado asedia, está ahí. Pero hay que despojarse. ¿Cómo me despojo de eso? Arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, vamos a correr a que tenemos adelante. Puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde tienen que poner los ojos ustedes? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para correr esa carrera sana, no cojeando, sino con intensidad, con fuerza, tenemos que despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, que nos persigue. ¿Y cómo? Arrepintiéndonos. Sabiendo que eso no está correcto, yo no voy a ir para ese lugar porque está mal ese lugar. Porque yo vivo en una vida de arrepentimiento, de metanoia, eso no está bien. Y yo no voy a transar mis principios, ni voy a traerle tristeza a mi Dios. Él nos ama, hermano, Él nos ama. Y cualquier papá bueno que su hijo hace cosas malas contra el hijo hace cosas malas contra el papá, hay una tristeza. Yo no voy a traerle tristeza a mi Dios. Yo no le voy a traer tristeza a Él. Cuando usted tiene ese corazón, usted está listo para ser un marido y una esposa. Porque cuando usted está listo, cuando usted tiene ese corazón, usted, aunque no esté su esposa o su esposo, usted va a ser fiel. Porque primero que todo es fiel a Él. Porque tiene sus ojos puestos en Jesús. Puesto en Él. Y como usted ama a Él primero, es fiel a Él, usted va a ser fiel a su esposa. Por eso un cristiano que se mete con un no cristiano se está metiendo en la cueva del diablo, hermano. Porque por un momento le va a gustar, hermano, pero cuando ya empieza a ver la gravedad, le empieza a afectar, las arrugas empiezan a llegar, ya no la va a ver tan bonita. ¿Quién va a mantener ese amor? ¿Quién va a mantener ese amor? El deseo, la pasión no lo va a tener. El deseo y la pasión no va a mantener una relación. Lo que va a mantener el deseo y la pasión, la relación va a ser el amor a Dios, la fidelidad a Dios. Porque ese hombre ama a su esposa y la esposa ama a su esposo, aman a sus hijos. ¿Por qué? Porque su base, su fundamento es Cristo. Es su palabra. Y eso va a sostener un matrimonio, va a sostener una vida conyugal, una vida matrimonial. Eso va a sostener una iglesia con gente fiel que reman al mismo lugar, no están poniendo puñaladas por la espalda. La fidelidad va a sostener iglesia, va a sostener matrimonio, va a sostener avivamientos. Porque el avivamiento no se basa en una persona o en la gloria de una persona. Un avivamiento, un crecimiento, una iglesia se sostiene en base a fidelidad, en base a sumisión, en base a un trabajo en conjunto, en base a una sola visión, en base a un solo blanco. Así se sostienen grandes ministerios, así se sostiene un matrimonio, así se sostienen sociedades, así se sostienen empresas. En base a principios, a fidelidad, en base al temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría. El respeto a su palabra, el respeto a cumplir sus principios. Va a sostener cualquier ciudad, comunidad. Por eso dice, bendita la nación cuyo rey es un cristiano. Porque ese hombre o ese rey, ese presidente va a gobernar con principios. Bendito una nación que su Dios gobierna en ese presidente. Porque va a progresar y prosperar. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Aprendió algo hoy día? Amén. Aleluya. Aleluya. Vale la pena venir. Yo creo que fue mejor que ver ayer en el día. ¿Cierto? Porque algunas personas transan el cine por venir a la iglesia.
Podrán salir a comerse un asado con una familiar y no estar en la iglesia, no tienen idea de lo que se pierden. Amén. Amén. Porque aquí usted está aprendiendo cosas eternas. Amén. Cosas eternas que usted se las va a perder y usted no va a poder salir adelante. Y decir, ¿por qué no salió adelante? Usted se perdió justo el domingo porque se le ocurrió ir al cine. ¿Por qué no fue al cine en la mañana? También en la mañana también está abierto. O hasta después de la iglesia está abierto a las 10:30, todavía hay cine. ¿O no? Amén. Sepamos administrar el tiempo. Pero cuando administramos nuestro tiempo y la prioridad de Dios va a honrar eso. Amén. Dios honra al que le honra. Amén. Dios honra a los que le honran. Cuando tú te sientas aquí a escuchar la palabra y a decir amén, amén, si estoy equivocado, amén, amén. Dios honra ese amén, amén, de repente. Dios honra eso, hermano, que tú totalmente lo arrepentí, y está así, lo arrepentí. Para que el pastor no se cuenta que eso. De repente. Dios honra cuando usted honra a Él. Amén. Y usted lo honra con lo mejor que usted tiene, su tiempo. Amén. A usted le pagan en el trabajo por su tiempo. Desde las 8 a las 6, de lunes a viernes y la hora de colación. A usted le pagan por su tiempo. Y cuando usted da su tiempo gratuitamente a Dios para crecer, avanzar, para recibir de repente corrección, eso a Dios le agrada. Eso a Dios le agrada, hermano. Eso a Dios le agrada. Para acá. Amén. Aleluya. Porque, hermano, cuando nos gusta algo tenemos tiempo de más para hacerlo. Entonces usted para Dios siempre tiene tiempo. Amén. Porque eso debe ser la prioridad de su vida. Amén. Para los hijos de Dios, la prioridad es Él. Amén. 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 Aleluya. Hoy tenemos la Santa Cena.